Nos gustaría poder presentar, si alguien nos visita en esta mañana, me gustaría presentarles, ¿sí? Aquí tenemos una joven, ¿tu nombre? Yarisa. Ok, muy bien. ¿Alguien más que nos visita? ¿Sí? ¿Por aquí? Ok. What's your name? Maika. Micaías. Muy bien, tenemos a Micaías. ¿Alguien más que nos visite? Por este lado tenemos Ana y Hansel. Muy bien. ¿Y hay alguien más por ahí? Ok. Muy bien, vamos a decirle bienvenido a todos en esta mañana, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bienvenido, que el Señor le bendiga. Hay otras caritas que también da gusto de verle por acá. ¿Sí? Gracias al Señor. El Señor es bueno y nos ha permitido en el día de hoy poder estar acá. No sé si usted tiene el concepto en esta mañana de cómo andan las cosas en la vida. De cómo andan las cosas en el día de hoy. Y quizás viendo el panorama, si usted ve noticias, bueno, ya no queremos ver ni noticias, ¿sí? Pero hay situaciones que nos hace pensar que este mundo está medio mal, ¿no es cierto? Y es en el lugar donde necesitamos estar, vivir, trabajar, estudiar, tener familia, disfrutar de los hijos, de los nietos, pero algo anda mal. Y me gustaría que podamos ver, nosotros el viernes con los jóvenes vimos algo y vamos a ver si podemos verlo hoy. Ahí está. Vamos a ver allí, si lo pueden ver también ustedes en la pantalla. La pregunta que uno va a plantear es qué está mal en este mundo por todas las cosas que pasan, por todo lo que estamos viviendo. Y en Génesis capítulo 6 es una época en la cual aquellos que han leído las Escrituras conocen la vida de Noé, ¿verdad? Noé fue el que entró los animales al arca porque venía un diluvio. Pero más que los animales, entró su familia, ¿se acuerdan? Y por orden de Dios construyó. Pero si usted va a Génesis capítulo 6, y desde ya le digo, no voy a leer el periódico, voy a leer Génesis capítulo 6. Fíjese lo que dice, Génesis capítulo 6. Aunque parezca el periódico, no es el periódico que estoy leyendo. Pero en Génesis capítulo 6, ayúdeme a encontrarle, y vamos a leerlo juntos. Dice, capítulo 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que vinieron los hijos de Dios, etcétera, etcétera. En el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé, y ahí vienen los que son los que entraron al arca, 3 hijos, ¿verdad? Y dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Gomer, harás aposento, etcétera, etcétera. Entonces, vemos la condición que estaba la gente en la época de Noé. Y fíjense lo que dice las Escrituras. ¿Cómo estaba? En el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Padre amado, Señor, venimos delante de tu presencia a pedirte, a clamarte, que nos hagas entender tu palabra, que nos ayude, porque queremos oírte, queremos escuchar.
Y si hay alguien que no te tiene, que pueda conocerte como Salvador, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Damos todo, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el versículo 11 en adelante podemos ver la realidad de aquella época. Se corrompió la tierra, versículo 11, delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces Dios le va a decir a Noé: he decidido el fin de todo ser. He decidido. Y dice allí las Escrituras que Él va a decirle a Noé lo que iba a pasar con estas generaciones. Y la llama está corrompida, es violenta, y nos hace pensar un poquito que no es el periódico de hoy, pero se parece mucho, ¿verdad? Ahora, la pregunta que quiero que podamos contestar todos juntos es: ¿qué está mal en este mundo? Y seguimos ahí, y uno comienza a analizar: ¿será la sociedad? ¿Será las comunidades? ¿Las personas? ¿La mente? ¿El corazón? ¿Qué está mal? No sé cuál será su pensar, pero quizás usted tiene alguna idea. Decir, bueno, para mí lo que está mal es la sociedad. Algunos dirán, bueno, quizás las comunidades están mal. Las personas. Algunos dirán, bueno, creo que hay problema de la mente. Y otros dirán, creo que es el problema del corazón. Yo no sé cuál es su idea, pero vamos a tratar de verlo a través de la palabra. ¿Se animan? Sí. Muy bien. ¿Qué está mal en este mundo? Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras. En Romanos capítulo 1. Vayamos ahí a la Escritura. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Y vamos a leer varios versículos, así que presta atención. Si lo tiene, lo leemos. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. A propósito, en paréntesis, esta mañana estábamos enseñando en la escuela dominical, diciendo que Dios se comunicó con el hombre y se comunica en toda la historia con el hombre. En Hebreos capítulo 1 dijimos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, a través de los profetas, los padres, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Dios se ha comunicado en toda la historia del ser humano. Y aquí el versículo dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿De qué manera Dios se lo manifestó? Bueno, hay dos revelaciones que estábamos estudiando, es la revelación general y la revelación especial. La revelación general habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, la creación habla de que hay un ser superior. Pero está también lo que es la conciencia. Dios creó la conciencia en nuestra vida que nos hace entender que es malo y que es bueno, pero también la conciencia nos hace entender de que hay un ser superior. Y la historia nos habla a través también, ¿verdad? De la historia podemos ver el antes de Cristo y el después de Cristo. Pero hay una revelación especial. Y una de las revelaciones especiales que nosotros entendemos es la Biblia. Y la Biblia es lo que nos habla de Dios, acerca de Dios, sus planes, su propósito, de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante del Señor. Y en la palabra de Dios dice aquí en el versículo 19, Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Dios ha mostrado a través de las Escrituras de quién es Él y cuál es nuestra condición delante de Él. En el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando hablamos de esa revelación general, la creación de Dios nos habla de Dios. La creación de Dios nos muestra a Dios, porque las cosas invisibles de Dios, que es su poder, como dice el versículo, su poder y su deidad, se hicieron claramente visibles a través de lo hermoso que hoy podemos ver de la creación de Dios. No sé si a usted le gusta la playa, si le gusta el mar, si le gusta el río, la montaña,
pero todas las cosas es parte de la creación de Dios. Y eso nos muestra algo invisible que nosotros no podemos ver, pero nos muestra con qué poder Dios creó todas las cosas. Con qué Dios creó todo lo que hoy existe. Entonces el versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Y al final del versículo dice, de modo que no tienen excusa. Nadie puede excusarse de que no conoce a Dios o no quiere conocer a Dios, no hay manera de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza, la misma creación de Dios nos muestra lo grande que Dios es. ¿Podrá usted saber el peso que tiene la tierra? Científicamente han sacado más o menos, ¿verdad? Una cifra de cuánto pesa la tierra. Mi Dios, el Dios de la Biblia, con 3 dedos junta toda la tierra. Ese es Dios. La tierra es estrado de sus pies, dice. Entonces, a través de la creación vemos el poder de Dios, vemos su deidad. Él es Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y se hicieron, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Entonces, habiendo conocido a Dios, y uno dice, pero ¿cómo conocieron a Dios? Déjeme decirle algo. A medida que avanza las generaciones, menos consideran a Dios, tienen en cuenta a Dios, pero de alguna manera han oído de Dios. Los abuelos, los bisabuelos le hablaban de Dios. Los padres le hablaban de Dios. Pero no es el conocimiento, sino es su postura delante de Dios y su decisión de seguir o no a Dios. Entonces en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, habiendo escuchado de Él, no le glorificaron como Dios, por su razonamiento y su necio corazón se entenebreció. El concepto de entenebrecer es como aquí muchas veces estamos haciendo algo y ¡pum!, se va la luz. Eso pasó en la mente y el corazón de la humanidad. Se fue la luz. Pero no se fue la luz como aquí, ¿verdad? Que no es por voluntad nuestra que se fue la luz. La luz en la humanidad se fue por voluntad propia. Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que dice que por su razonamiento y su necio corazón se fue oscureciendo. Porque cuanto más te alejas de la luz, más oscuro está. Y Dios es luz. Y si nos alejamos de Dios, comenzamos a entrar en las tinieblas cada vez más. Y eso es lo que pasó en el corazón del ser humano. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué está mal en este mundo? Y la palabra de Dios nos está respondiendo. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Mire, dice en el versículo 22, profesando ser sabio, se hicieron ¿cómo? Necios. Ahorita les voy a mostrar unas cosas que ustedes van a ver esto ahí bien plasmado en la pantalla. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces en el versículo 23 dice que cambiaron la gloria de Dios por cosas incorruptibles, que es Dios, por cosas corruptibles, por imágenes quizás de cosas creadas. Por eso dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. Versículo 26. Por lo cual, por esto, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Y de igualmente los hombres, que versículo 27. El versículo 25 dice, ya que cambiaron, y aquí está el problema, ya que cambiaron la verdad de ¿quién? ¿Por qué cosa? Por la mentira, honrando o dando culto a las criaturas antes
que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dios es bendito y lo seguirá siendo por la eternidad. Pero el problema es, ¿qué es lo que está mal? El problema mayor es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Nuestra sociedad, nuestro mundo, el problema mayor que estamos preguntando para poder responder es que han cambiado la verdad de Dios. Ahora, cuando yo le pregunto, ¿qué es la verdad? Pilato preguntó eso. ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Pero también en el Salmo aprendimos que la suma de su palabra es verdad. Así que cuando cambian la verdad por mentira, dejan de lado la palabra de Dios, que es verdad, por la mentira de este mundo. Y por la mentira del padre de las mentiras, que usted sabe quién es. Y si usted viene los miércoles, usted va a ver toda la serie que hemos tenido de las mentiras de Satanás y la verdad de Dios. Los miércoles a las 7 de la noche aquí. En el Marcial Soto número 62, con Manolo Tavares Justo, a las 7 de la noche. Los miércoles. ¿A qué hora fue? ¿Qué día? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, al que le entienda. Y en el 30 de mayo. Cerrando el paréntesis. Dice la Escritura que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ese es el problema de nuestra sociedad hoy día. Ese es el problema de las personas hoy día. Que han cambiado la verdad de Dios por creer mentiras. Y pensando o profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora sigamos. En San Juan capítulo 2, no 22, se nos fue un 2 ahí. San Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Vamos a cambiárselo para que no se confunda. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. ¿Alguien tiene ahí voz fuerte para leerlo? A ver. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy bien, hasta el 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hablamos de cambiar la verdad por la mentira, entonces entra este concepto, el amor al mundo. Y si ustedes pueden notar, el amor al mundo, aquí lo define de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y cuáles son las cosas que están en el mundo? Y ahí las menciona, ¿verdad? Porque la Escritura es clara. Dice en el versículo, ni las cosas que están en el mundo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Vanagloria de la vida. ¿Se acuerda que en Romanos capítulo 1 dijimos que profesando ser sabios se hicieron necios? Vanagloria de la vida. Decidieron vivir lejos de la verdad, quisieron ignorar la verdad, rechazaron la verdad y ahora en su necio razonamiento piensan que son sabios, pero no, son necios. Y ese es el concepto de la Escritura: no améis en el mundo, porque las cosas que hay en el mundo son el amor a la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y lo interesante de esto que dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuál voluntad de Dios? Lo que está aquí claro en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en la Escritura que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Generaciones pasarán, modas pasarán,
El mundo pasará, pero su palabra nunca va a pasar. ¿Y qué dicen Romanos? Lamentablemente, que ellos dejaron de lado la verdad. Volviendo ahí a Romanos, no pierda primera de Juan, por favor. Pero el versículo dice, cambiaron la verdad. Y cuando cambias la verdad, entonces tomas las cosas del mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo cual no procede del Padre, sino del mundo. Y todo eso va a pasar. Y estamos viviendo en una sociedad que está detrás de todas estas cosas. Ahora, si usted lee el versículo 18, ahí de primera de Juan, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora ha surgido mucho anticristo, por esto conocemos que es el último tiempo. El tema del anticristo es para otra predicación. Lo que quiero que entendamos es esto. Dice, los últimos tiempos. Será como los días de Noé. Leímos en Génesis cómo era la época de Noé. Y en estos últimos tiempos, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo es la capacidad que da el Espíritu Santo para ver las cosas y percibir las que son de Dios y las que no son de Dios. Y déjame decirle algo. Solo los que tienen a Cristo en su corazón tienen esa capacidad. Por último, el 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Romano dice, cambiaron la verdad por la mentira. Juan dice, estas cosas no te escribo porque tú ignores la verdad. Entonces, en esta mañana, la verdad es la base fundamental que nos va a guiar a cómo vivir, si cerca de Dios o lejos de Dios. Vuelvo a repetir, la verdad es la base fundamental para yo entender que su palabra es verdad, que Cristo es verdad, que Él es el Salvador, que me puede salvar, y al aceptar a Cristo soy salvo y puedo ir al cielo por su gracia. Ahora, entremos a esto. Ya hemos visto lo que es la verdad, hemos visto lo que es Cristo, hemos visto que cambiaron la verdad por la mentira, hemos visto las cosas que son de este mundo, los deseos de la carne, que son pasajeras. Entonces, cuando hablamos de identidad, aquí viene una serie de cosas. Cambiaron la verdad por la mentira. ¿Y cuál es la mentira de esto? Una de las mentiras. Autopercibirse. Autopercibirse es la capacidad humana de reconocerse, evaluarse e interpretar la propia identidad emocional, personalidad y cuerpo desde la perspectiva interna. Si cambias la verdad de Dios, entonces todo es válido. ¿Me entiende? Si usted cambia la verdad de Dios, todo es válido. Porque si usted deja los principios y los orígenes de Dios de lado, entonces en nuestra vida todo es válido. Lamentablemente así es que quiere vivir la sociedad. ¿Por qué? Porque cambia la verdad por la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Que tú te puedes autopercibir y ser lo que tú quieras ser. Cuando Dios dice lo que eres. Cuando Dios te formó. Y ahí viene la época. Esta es la época de los 80. ¿Hay alguno que nació en la época de los 80 por ahí? ¿O ya tenía un par de años en la época de los 80? Tenía un par de años en la época de los 80, ¿verdad? Hay muchos, creo que por acá. Sí, algunos no quieren levantar la mano, pero en la época de los 80, cambiando la verdad de Dios, entraron en esto. Hoy tienen otro nombre, pero en aquella época eran los góticos. Hoy tienen otro nombre, Blue. La misma situación. Y dentro del heavy metal estaban también los góticos, que se mezclaban ahí en cuanto a la música, ¿verdad? Ahora, de ahí surge otra, que lo puse bien en chiquito para que... De que usted ve eso, cambiaron la verdad de una promesa de Dios, que es el arco iris, o el arco como lo llamamos en Génesis,
Cambiaron la verdad de la promesa de Dios, que Dios no va a destruir la tierra otra vez con agua. Cambiaron la verdad de Dios por hablar de diversidad, de autopercibirte. Y entonces comienzan los hombres diciendo que son mujeres en cuerpo de hombre. Mujeres en cuerpo de hombre. Y hombres diciendo, ¿verdad?, que son mujeres y que no le dieron el cuerpo que correspondía. Como si fuera una fábrica de papas fritas, que donde tenía que caer la papa frita cayó nachos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Tú te puedes autopercibir lo que tú quieras. Y sigue la época avanzando y vienen los Jorjobis. ¿Cuáles son los Jorjobis? Los que creen que son caballos y hacen competencia de caballo. Y ellos corren con un caballo. Al principio corrían con un caballo hecho de plástico, con un palo de escoba, ¿verdad? Y así hacían competencia de brinco y salto. Pero ahora ellos se autoperciben caballo. Cambiaron la verdad de Dios. Cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y eso es, mire, en Europa eso está. Hay una muchacha que tiene 4 años viviendo en 4 patas. 4 años. Y ella da curso de cómo ser caballo. Si alguno quiere anotarse. Da curso de cómo ser caballo. Y eso ha crecido mucho en Europa. Hoy lo que más fuerte es esto. Doggy Hoggy. Son correas con perros invisibles. Hacen competencia con correas sin perro, ¿verdad? Hay premios y todo. Y son gente que salen a pasear perros. Y hay instrucciones de cómo hacer que los perros hagan los trucos. Hay instructora. Y como no hay perro, le ponen una mangarita y tiene una mochila aquí la persona, y entonces aprieta un botoncito y sale agua, como si fuera pipí. Y aprieta otro botoncito y sale como si fuera popó. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que hoy día, hoy, hablando del 2026, es lo más fuerte en Europa. Después llegaron los zorros. Se autoperciben zorros y andan por los campos corriendo. Si andan por el campo no van a molestar mucho porque andan por el campo. Pero ahí andan. Y después llegamos al último. Los Terian. Los Terian, que se autoperciben parcialmente o enteramente de otra especie. Cuando es parcialmente se llaman Teria. Cuando es totalmente tiene otro nombre, transespecie. Entonces son los dos términos. Y esto no en Europa, sino en América está muy fuerte. Se autoperciben. Entonces la pregunta es, la identidad personal es el conjunto único de características, creencias, valores, comportamiento y experiencia que define a un individuo, permitiéndole reconocerse a sí mismo como un ser diferenciado de los demás. Si hablamos de identidad, mire, todos nosotros tenemos una huella digital que nadie en el mundo la tiene. Lo interesante de la identidad es que usted la tiene desde el momento que usted nació. Cuando usted lo presentaron ahí en el registro civil y le pusieron la huella y le hicieron el acta de nacimiento, ¿verdad? Por más que usted después quiera cambiarse el nombre, hay una base clara ahí de su identidad. La identidad se va trabajando desde la niñez y es un producto evolutivo en el concepto de que va cambiando muchas características, pero es una. La identidad. Seguimos. Es un proceso dinámico y autorreflexivo que evoluciona o cambia a lo largo del tiempo, influenciado por la autoaceptación, la autoestima y el contexto social. Lamentablemente hay mucha influencia en nuestros niños
que lo lleva a tomar ciertas identidades, cambiando la verdad de Dios por la mentira de este mundo. Por eso decía 1 de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa. Hay muchos conceptos que lo voy a pasar de largo, porque todo eso después usted lo puede tener si usted quiere. Pero vayamos a esto. La esencia de lo creado por Dios. Vamos a ver la verdad de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 25. Génesis capítulo 1, 25. ¿Lo tenemos? Dice así, Génesis 1, 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Acá hay dos decretos que no van a cambiar. Más allá de que la gente quiera autopercibirse, pero hay dos decretos de Dios que no van a cambiar. En primer lugar, lo que nunca va a cambiar es el género. El género nunca va a cambiar. Por eso dice, y Dios los hizo, ¿verdad? Varón y hembra en el concepto del hombre. Y en el concepto del animal encontramos lo que es macho y hembra. El género no va a cambiar. Y lo que no va a cambiar tampoco es la especie. Son dos cosas que Dios puso su decreto y no van a cambiar. Que la gente se autoperciba no va a cambiar la verdad de Dios de estos dos decretos. El género, por más que lo mochemos, no va a cambiar. Y acá hay médicos que podríamos hablar de todas las características de un ser humano como hombre y como mujer. Eso no va a cambiar. Y lo otro que no va a cambiar es especie. Así que lo que son transespecie es una autopercepción, es una mentira, no es la verdad de Dios. Ahora, eso, género y especie, hablando de los animales. En cuanto al hombre, dice, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree, etcétera, etcétera. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, punto. ¿Cuál es el decreto aquí? Que el varón siempre seguirá siendo varón y la mujer siempre seguirá siendo mujer. La autopercepción es mentira. La verdad de Dios es que Dios creó al hombre como hombre y a la mujer como mujer, y lo serán así aunque se pinten los varones los labios, aunque se inyecten estrógeno y le crezcan los pechos, porque aunque se hagan cirugía para cambio de sexo, seguirán siendo lo que son, porque eso es un decreto de Dios que no va a cambiar. Y la gente quiere cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y va detrás de todas las modas que han pasado desde todos los tiempos, tratando de encontrar lo que revela simplemente es el vacío que hay en el corazón. Y la decisión que tomaron de cambiar la verdad por la mentira. Nuestra esencia, lo que somos, Génesis 1, 26 al 27, nuestra identidad individual, grupal y social. Cuando hablamos de individualidad, dice, fuimos hechos a la imagen de Dios, varón y hembra. Hecho a la imagen de Dios. Cuando hablamos de imagen de Dios, no significa que físicamente nos parecemos a Dios, porque Dios es espíritu. Pero nos creó con intelecto, emoción y voluntad. Intelecto, emoción y voluntad. ¿Tienen intelecto los animales? ¿Aprenden cosas? Sí, aprenden cosas, ¿verdad? Pero no al nivel del hombre. ¿Tienen emociones los animales? ¿Y cómo usted lo sabe? ¿Cuándo el perro le ha dicho, mira, no me dé tan fuerte? No me tire piedra. Suponemos. Pero los hombres sí podemos decir que hay intelecto, que hay emociones, porque lo vivimos todos los días, y que hay voluntad. Entonces, son las cosas que vemos y consideramos y entendemos a través de la palabra de Dios, que hay una esencia, la esencia nuestra, como Dios nos creó,
nos creó a su imagen y creó hombre y mujer. Esa es la esencia de Dios. Es el origen de la creación de Dios. Es la verdad de Dios. Cualquier cosa de ahí es mentira. Ahora, cuando hablamos de individualidad, somos creación de Dios en primer lugar. Dios le creó a usted, creó a mí. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, a partir de ahí comenzó lo que es la creación del hombre. Y a partir de ahí, desde Adán y Eva, vinimos todos. Ahora, en Juan 1:12 nos dice nuestra identidad. En primer lugar, la identidad somos creación de Dios. En segundo lugar, nuestra identidad. Juan 1:12. Usted se lo sabe de memoria. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio una identidad. ¿Cuál es esa identidad individual? Que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y lo recibe como su Salvador es hecho hijo de Dios. Y esa es nuestra identidad. ¿Verdad? Así que si usted ha aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador, usted puede decir tranquilamente, yo soy José Maciel y soy hijo de Dios. Es inmerecido por nosotros, pero es la gracia de Dios. Entonces, cuando hablamos de identidad individual, somos hijos de Dios. Después de creación de Dios, somos hijos de Dios. Hay muchos que se han quedado en la creación. Pero aquellos que hemos escuchado el Evangelio y hemos pedido perdón al Señor, le hemos pedido perdón por nuestros pecados, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nuestra identidad es somos hijos de Dios. Y si usted hoy no tiene esa identidad, usted hoy podrá tenerla. Porque hoy estamos dando visa. No estamos dando visa, estamos dando nacionalidad. Somos ciudadanos del cielo. Y cuando usted acepta a Cristo, usted es ciudadano del cielo. Usted es un hijo de Dios. Seguimos. Cuando hablamos de grupal, ¿qué somos? En Hechos capítulo 11, versículo 26. Individual, hijo de Dios. Grupal, vamos a ver. Busquemos ahí. Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice, ¿lo tenemos? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. Individualmente, mi identidad es hijo de Dios. Grupalmente, nuestra identidad es cristiano. Nosotros somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón al Señor y hemos recibido a Cristo. Y todo aquel que recibe a Cristo, grupalmente hablamos de ¿quiénes? De cristianos. Y la palabra cristiano, ¿qué significa? Pequeños Cristo. Es decir, que cuando ellos vieron a los discípulos, lo más parecido de estas personas era a la persona de Cristo. Pregunto, ¿nos ve la gente como cristianos? En primer lugar, la pregunta es, ¿nos identifican? ¿Nuestra identidad delante de la gente es como hijos de Dios? Cuando estamos en grupo, ¿la gente se da cuenta que somos cristianos? ¿Lo pueden ver? Por el comportamiento, por las actitudes, por los temas que hablamos. Así que cuando hablamos de identidad, somos, aparte de creación, hijos de Dios, somos como grupo cristianos. Y en tercer lugar, en 1 Corintios 1 y 2. Primero a los Corintios, en la sociedad. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Él podría escribir tranquilamente de esta manera: a la iglesia de Dios que está en el 30 de mayo. Socialmente somos iglesia. Individualmente somos hijos de Dios. En grupo somos creyentes, cristianos. Y en la sociedad somos iglesia, la iglesia de Cristo. O la iglesia de Dios, como le define. Esa es nuestra identidad. Esa es la verdad de Dios. Que somos su creación, que al aceptar a Cristo somos hijos de Dios, que como grupo somos cristianos, tenemos principios cristianos, valores cristianos. Espero que así sea.
Y como iglesia somos la luz, el candelero que Dios ha puesto, no solo para el 30 de mayo, sino para todo el mundo. Eso somos. Entonces, tengamos cuidado, porque quizá usted ya sabe esto, pero ¿qué hay de ellos? ¿Qué hay de ellos? Porque si hay algo que he notado, y no sé si usted se ha dado cuenta, que los Terian y todo ese tipo de cosas han tenido más auge por las redes sociales. Compartía con alguien en Argentina y me decía lo siguiente: ellos ponen las mismas fotos y le ponen el nombre de diferentes ciudades, como si eso ya ha llegado a todas las ciudades del país, y es la misma foto. Solo le cambian el nombre de la ciudad. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Una gran propaganda.